Si yo veo estas imágenes, es una comida, esta es una farmacia, voy a apelar a eso, a lo que yo pueda interpretar. La hipótesis del nombre tiene 3 etapas. Una primera etapa donde el texto depende del contexto, ¿sí? Entonces acá tenemos el ejemplo de que si yo tengo la imagen del león y el cartel del león, el nene que lea va a decir, ahí dice león. Si yo le agrego, le cambio y le pongo la palabra jirafa, el nene me va a decir, ahí dice león, porque para él va a ser más fuerte y va a tener más peso el contexto que el texto. No importa lo que yo le coloque ahí, él va a interpretar el texto teniendo en cuenta el contexto. Después hay una segunda etapa que se llama conservación del significado atribuido. Ahí, bueno, ¿qué pasa? Que si yo le pongo el cartel de león y le pongo el cartel de jirafa, el nene me va a decir, ahí dice león, ahí dice jirafa. Pero si yo le cambio los carteles, él va a seguir diciendo que donde decía león, dice león, y donde decía jirafa, dice jirafa. Me va a decir, no, acá en el león dice jirafa. ¿Por qué? Porque él atribuyó un significado al cartel y vio que yo lo cambié de lugar y recuerda lo que decía. Entonces, conserva ese significado. ¿Sí? Incluso durante un lapso de tiempo puede recordar que yo lo cambié y puede recordar qué significado le atribuyó. Ahí no es que está leyendo todavía, no está mirando las letras, sino que todavía está atendiendo a la imagen. Y después hay una tercera etapa que se llama atención a las propiedades cuantitativas del texto. Esto quiere decir que va a prestar atención a la longitud del texto para tratar de interpretar qué dice. Entonces ahí sí va a poder diferenciar entre una palabra y una frase. Por ejemplo, si él ve la imagen esta del jardinero y hay un solo cartel que dice jardinero, él puede llegar a decir, dice señor, dice papá, dice trabajador, dice jardinero. Ahora, si ve que dice una frase, como el jardinero riega las plantas, va a tratar de pensar un poquito más, porque ahí no va a decir solo jardinero, va a decir algo más. Entonces va a ir tratando de deducir y decir, el señor está trabajando, el señor está regando las plantas, el jardinero riega la flor. Va a tratar de acomodar lo que dice el texto, digamos, a la cantidad que él ve que puede, digamos, acertarle ahí a la cantidad. Lo mismo haríamos nosotros y nosotras, si nos toca, digamos, interpretar. Otros años, ¿te acordás, Paula, que hemos trabajado con un cuento que les hemos traído a la clase de los 3 chanchitos en ruso? Sí. Y estaban las imágenes, y el texto estaba todo en ruso. Entonces les decíamos, lean. Y no sabemos leer. Bueno, pero si no sabemos leer las letras, ¿qué otras cosas podemos leer? Y entonces ahí iban mirando un poco más la imagen. Ir leyendo la imagen, ir armando el cuento. Exactamente, y entonces hasta podían llegar a deducir qué decía en el diálogo, porque veían las rayitas del diálogo, y el soplaré del lobo. Entonces, bueno, eso, acá hay unas palabras repetidas, ¿qué dirá? Soplaré, soplaré. Entonces, bueno, esas hipótesis son las mismas que experimentan los niños y las niñas. Mientras más saberes tenemos sobre algo, más fácil va a ser hipotetizar, va a estar más cerca de lo que realmente dices. Cuando uno lee, los niños, las niñas y nosotros como adultos también, no leemos las letras solamente, leemos con todos los conocimientos que tenemos acerca de esa cosa que nos parece que estamos leyendo. Entonces, cuando leemos en Los 3 chanchitos en ruso, leemos con los conocimientos que tenemos de los cuentos clásicos. Uno ve las imágenes y reconoce que es un cuento que conoce, y entonces puede hipotetizar sobre lo que dice. Lo que pasa que a nosotros como adultos lo que nos pasa es que reconocemos que no sabemos leer convencionalmente ese texto, pero para los niños, ellos están leyendo realmente. Ellos te leen con los cuentos. No sé si les ha pasado a ustedes con algún niño o niña pequeño que ellos agarran el libro
y te dicen, yo te leo, y te leen, pero ellos están leyendo realmente, ¿sí? No es que no leen, ellos leen, no leen convencionalmente como lo hacemos nosotros, adultos alfabetizados, ¿sí? Claro, porque aparte da lo mismo si yo le doy a ese nene el cuento en ruso o el cuento en castellano, va a leer lo mismo, porque va a mirar las mismas cosas. Y digamos, en el caso nuestro vamos a enfocarnos más en el texto y vamos a olvidar a veces de mirar las imágenes, porque le vamos a prestar atención más, porque hemos aprendido, y por eso está muy bueno trabajar en literatura, libro, álbum, trabajar la interpretación de las imágenes. Hemos aprendido a ignorar las imágenes, hemos aprendido a leer de los textos, de las letras, ignoramos los paratextos, no le prestamos atención a los títulos, a los subtítulos, y los títulos y subtítulos son unos maravillosos indicadores, unas ayudas fantásticas. Si yo solo en un capítulo me pongo a leer los títulos y subtítulos, voy a entender cómo está estructurado y me va a ser muchísimo más fácil entender, interpretar. ¿Por qué? Porque es como que son las estrategias del lector, a las que a veces dejamos de lado, las ignoramos. Bueno, qué importante es que aprendamos a desarrollarlas y que generemos que nuestros alumnos y alumnas también las utilicen, porque justamente les garantiza hacer un mejor proceso de lectura. Pregunta, de lo que usted está hablando, ¿puede estar relacionado con esto de la anticipación? O sea, me refiero al título, ¿no? Sí. Vos le lees el título a los niños y uno puede provocar esa cosa de que ellos se anticipen a través de tan solo el título. Sí. Y de ahí generar esas preguntas que los... Sí, está muy bueno hacer eso, porque ellos van a contestar a partir de lo que saben y de lo que están viendo. Si lo que pueden ver es una imagen, pueden ver, interpretar algo de la imagen, si ven que continúa o que es breve, digamos la longitud del texto, van a poder apelar a muchas cosas que tal vez nosotros pasamos por alto. Así que sí, justamente la idea es que dentro del proceso de lectura, cuando estamos leyendo, que podamos hacer esas intervenciones para generar estas anticipaciones, hipótesis, y que después volvamos, digamos, se trataba de lo que ustedes habían pensado, cotejar esas hipótesis, ¿no es cierto?, para poderlas comparar y ver el grado de aproximación que tuvo, ¿no? Cuando dice atención a las propiedades cualitativas del texto, es decir, ya no estamos prestando atención a la cantidad, sino a cuáles son las letras que están allí. Y lo primero que miran los niños y las niñas son las primeras letras, si hay una o dos como primeras letras, son las que miran, igual que en el sistema de numeración, el primero es el que manda, ¿no? Ellos miran las primeras letras para intentar deducir qué dice. Ellos ven una flor y si solamente miran la imagen y están en la hipótesis del nombre, van a decir flor. Pero si ya están entrando en la atención a las propiedades cualitativas, van a ver que empieza con R, y no van a decir flor, van a pensar que flor empieza con R, y van a decir rosa. No solo ven que es una sola palabra, sino que empieza con determinada letra y va a hacer su hipótesis a partir de esa letra. Lo primero que mira, les decía entonces, son las primeras. En una, digamos, continuidad de esa etapa de atención a las propiedades cualitativas, mira las últimas. Entonces mira las primeras y las últimas para tratar de ver cómo empieza y cómo termina la palabra. Y por último mira toda la palabra completa, mirando inclusive las sílabas del medio. Así que esas serían como las subetapas de la lectura, digamos, cuando están arrancando con la lectura convencional, y por eso es interesante trabajar con las primeras letras. Por eso se trabaja con la cinta alfabética, con una imagen para que puedan hipotetizar, con la palabra,
para que ellos puedan decir qué palabra es, mirando la longitud del texto, con cuál empieza, con cuál termina, y es muy útil, digamos, trabajar con eso, porque ahí estamos ayudando a los niños y niñas que están en todas las hipótesis del nombre. Les ponemos 3 palabras, elefante, leopardo y hormiga, ¿sí? Probablemente va a decir elefante porque está la E. Leopardo tal vez diga león porque está la L, ¿sí? Y hormiga tal vez nos diga helado porque está la H, pero al ver que termina con A, diga no, hormiga, porque termina con A, ¿sí? Estas son las hipótesis que van haciendo en atención a lo cualitativo. Por ahí sí, o sea, bueno, pensando en que lo vamos a tener que hacer en un futuro cercano, si es el proceso, digamos, si nosotros tenemos que respetar todo esto. Lo que tienen que hacer es entender dónde está transitando el alumno o la alumna y hacer intervenciones para ayudarle a avanzar. Básicamente lo que tienen que hacer es hacerle notar lo cuantitativo y lo cualitativo. En un primer momento lo cuantitativo, poder decir, bueno, a ver, es una palabra corta, una palabra larga, es una palabra o son 2. Entonces, bueno, ¿qué dirá acá? ¿No? A partir de la imagen, sabiendo ustedes que van a tomar información de la imagen. En la cualitativa miran cuáles son. Ahí la palabra ya te está diciendo. En la cuanti mira cuántas son. La pregunta de Jorge era si esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando están en la etapa todavía de la hipótesis del nombre, bueno, ayudarles a que miren la imagen para hipotetizar, después decir, bueno, pero ¿te parece si es una palabra corta o larga? Puede decir lo que vos decís, como ir ayudando a ajustar, o sea, ir teniendo en cuenta todo el proceso, para poder ayudar a que vayan llegando a ese proceso. ¿Sí? Después, bueno, ver, cuando hacerle esto de, si acá decía león y yo le cambio, ¿qué pasa? Si ellos identifican, no, profe, no, señor, ahí decía león, si lo cambiás, sigue diciendo león. Y tal vez hay otros que digan que no, que ahora dice jirafa porque el cartel lo cambiaste de objeto. Entonces discutir eso, no, ¿por qué? Porque empieza con la L, y la L y la E, la O y la N dice león, si yo lo pongo acá sigue diciendo león. O sea, ustedes saber esas hipótesis para hacer intervenciones. Después, bueno, cuando están leyendo, poder generar esto de que vayan mirando cuáles son las letras. Empieza con la A de Alma, por ejemplo, por eso es importante trabajar con los nombres de todo el grado. Bernardo, o sea, todos los nombres del grado, tenerlos en cartelería, usarlos todos los días para ver quién vino, quién no vino, quién faltó, y poder leer esos nombres que son el primer abecedario, el primer repertorio de letras que cada niño trae son las letras de su nombre. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Y está esto de que vamos a trabajar todos los días leyendo y escribiendo determinadas rutinas. Por eso son importantes las rutinas. Escribimos la fecha, la construimos, no es que yo escribo 3 renglones de fecha y los nenes están 40 minutos escribiendo, no. Tiene que ser una construcción con sentido. Bueno, a ver, lunes, ¿hoy qué día es? Lunes. ¿Dónde está el cartel de lunes? Vamos a buscarlo. ¿Es este? No, porque no empieza con la lu, van a decir ellos. No importa cómo las nombren. Importa que ellos van a prestar atención a lo cualitativo. O sea, comenzar a trabajar con los carteles de los nombres, con los carteles de los días de la semana, de los meses del año, va a hacer que los nenes y nenas que todavía no prestan atención a lo cualitativo, sepan que tienen que aprender a aislar esas letras, identificarlas. La primera que van a trabajar es la del nombre de cada uno, entonces podemos decir, bueno, ¿qué otra palabra empieza como tu nombre? Si empieza como tu nombre, ¿con qué letra se escribe? ¿No? Y ahí ver que la del nombre también sirve para otras cosas, porque a veces los nenes y las nenas ven carteles con la letra de su nombre y dicen, es la mía, y hasta les resulta difícil de entender que su nombre se escriba con letras que debe compartir, porque recuerden que aparte ellos están en la etapa del egocentrismo, ¿sí? Desde la psicología evolutiva, están en la etapa hasta los 6, 7 años en el egocentrismo. Entonces, bueno, que estén en esa etapa
ustedes tienen que saber eso también para decir, no, pero es que esta letra también sirve porque si la decís empieza igual que tu nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, poder trabajar con lo cuantitativo, con lo cualitativo, con la relación entre imagen y texto, y ahí es importante definir que va a haber en el grado carteles con imágenes y carteles sin imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, la del nombre no tendría que aparecer con fotos, tendrían que aparecer todos los nombres escritos en el mismo color, con el mismo tipo de letra, para que ellos realmente, ellos y ellas, al buscar los nombres, miren lo cualitativo. Y después hay otros carteles, como los de la cinta alfabética, que lo vamos a ver en la clase 8 sobre el ambiente alfabetizador, poder ver algunas imágenes con palabras como para que sea más fácil relacionarlos. A ver, acá hay una pregunta que dice, por eso también el abecedario tiene algún ejemplo dibujado. Sí, lo que suele aparecer es eso, una imagen, tal vez una letra y la palabra completa. Esos tres elementos tiene la cinta alfabética que, bueno, el día que tengamos la clase 8 les voy a preparar algún ejemplo para que lo puedan ver. Sí, Paula. Quería retomar un poquito la pregunta inicial de las intervenciones, la que nos quedó cortada, porque en ese sentido es igual que lo que hemos trabajado en el sistema de numeración. Nosotros pensamos hacer intervenciones que confronten a los nenes y las nenas con sus propias hipótesis, ¿no? Pero no queremos decirle, está mal, no es así, no se escribe así, no se lee así, no, digamos, no es el tipo de intervenciones que hemos trabajado, digamos. Lo que tiene sentido es confrontar a los nenes y las nenas con sus propias lecturas, en este caso, o escrituras en otra situación. Entonces eso es re importante. ¿Esto para qué nos sirve? Volviendo como un poco a lo que decía Jorge al principio, nos sirve para saber cómo aprenden los nenes, y nosotros no somos psicólogos ni nada de eso, ni psicopedagogos, ni nada, sino que tener este conocimiento nos hace como maestros, maestras, poder armar buenas intervenciones para qué decir, ¿no? Porque en el aula ustedes piensen que van a tener nenes y nenas con distinto nivel de apropiación de la lectura y de la escritura. Entonces, en ese juego de, como dice Patricia, agarrás, estamos construyendo la fecha, vas a buscar el cartel del lunes, te haces la tonta, agarrás el del martes. Alguno te va a decir, no, esa no es porque esa se escribe con la MA, es con la LU. Bueno, poder discutir, ¿y por qué, dónde, cuál es? Y pedirle a alguno que se pare y vaya a buscar el cartel, y por qué dice ahí, y argumente. Y habrá otro que no tiene ni idea de qué dice ahí, ni qué letra es, pero en esa confrontación se va apropiando de eso, ¿no? Entonces, siempre hacer intervenciones que vayan a confrontar a los niños con sus propias hipótesis, y usando los conocimientos que tienen. En ese sentido es el mismo tipo de trabajo con el que estuvimos haciendo en sistema de numeración, ¿sí? Es re importante eso. No queremos decirle a un nene que está en la primera etapa y te dice que abajo, en el paquete de yerba, donde dice piporé, dice yerba, no tiene sentido que vos le digas, no, ahí dice piporé. Él está leyendo y está convencido que ahí dice yerba. Entonces, ¿para qué? O sea, no tiene sentido, digamos. Entonces, respetar los niveles y sí ponerlo en tensión con otras escrituras o con otras cosas es lo que los hace progresar, pero no decirle no, está mal, ¿sí? En ese sentido es el mismo tipo de trabajo. Así que eso que quería recalcar, que como que apuntamos a lo mismo, aunque sea distinto objeto de enseñanza, ¿sí? Qué interesante que es esto, porque la verdad que saber en qué nivel están nos ayuda a hacer intervenciones más efectivas, más eficaces, más acertadas. Como dice Paula, tal vez en algún momento no tiene sentido que yo le diga, mira, no dice eso, pero tal vez en otro decirle, ¿y cómo empieza? Y tal vez cuando ya están un poquito más avanzados cerca de las propiedades cualitativas, poder hacerle ver, bueno, ¿y cómo empieza yerba? ¿Y ahí cómo está escrito? Todo esto lo vamos a ver también en relación a las hipótesis de la escritura, que las vamos a ver mañana. Lo que es importantísimo señalar es que no siempre van en el mismo camino las hipótesis de la lectura y de la escritura. Puede haber nenes y nenas que arrancan primero a escribir,
y pueden escribir con niveles avanzados, con hipótesis avanzadas, pero en la lectura están en la hipótesis del nombre, por ejemplo. O lo inverso, que pueden leer, que tienen mucha facilidad, que prestan atención a las propiedades cuantitativas, pero a la hora de escribir, vienen escribiendo todavía con hipótesis más atrasadas, entre comillas, ¿no? Entonces, la lectura y la escritura no son las caras de la misma moneda, sino que pueden ir por carriles separados. Nosotros, digamos, las entendemos juntas, inclusive se ha acuñado la palabra lectoescritura, como si fuera que van juntas. Nosotras en Alfa preferimos hablar de lectura por un lado y escritura por otro, pero lo tenemos como muy metido que se aprende a leer y a escribir a la vez. Pero si ustedes miran otros sistemas educativos, enseñan primero a leer y después a escribir. Están en jardín, primer grado, hasta tercer grado inclusive, trabajando la lectura, ¿sí? O la escritura también, pero más énfasis en la lectura. Y hay sistemas que directamente se enseña toda la escolaridad la lectura, como el sistema chino, y no se enseña a escribir, porque el sistema de escritura chino es muy complejo, y muy pocos lo pueden escribir, son, digamos, escrituras más de profesional, pero sí están 12 años en la escolaridad aprendiendo a leer, digamos, ¿no? Entonces, no van juntos. Que nosotros lo tengamos en nuestra cabeza juntos tiene que ver con las tradiciones de la historia de la educación argentina, ¿sí? Y no por una cuestión cognitiva. Así que eso es importantísimo, porque nos suele pasar esto de que, bueno, como un nene escribe todo, pensamos que sabe leer convencionalmente. Y no siempre es así, ¿sí? Puede ser que, bueno, cuando lleguen a la alfabetización completa ya las dos cosas estén logradas, pero no quiere decir que en el camino vayan lográndolas en paralelo, ¿sí?